Estudiosos, iniciamos hoy la clase 21 de abril. Buenos días, profe. Buenos días. Entonces, Buenos días, profe. en esta primera actividad vamos a realizar un ensayo sobre la parte de la tecnología, principalmente es sobre la informática y sobre, digamos, las máquinas que se fueron desarrollando para hacer procesos. Entonces, ahí les doy el título. Entonces, empezamos el ensayo de la informática. Inicialmente les hago una reseña, una breve reseña histórica de lo que es el abaco, que fue, digamos, el primer sistema que se construyó para hacer operaciones aritméticas. Seguidamente les presento a la Pascalina, que fue una máquina. Esas máquinas, pues, era más desde el punto de vista mecánico, ¿sí? Donde se movían piñones y hacían un cálculo específico. Seguidamente, pues, ya se introduce la parte, un calculador digital. Se habla aquí un poco de la Segunda Guerra Mundial y, digamos, como la primera computadora, pero eso a gran escala, que se llamó la ENIAC. Entonces, ustedes van a realizar la lectura y ahí muestran las características. Después vienen, digamos, los diferentes tipos de máquinas que se fueron generando. Después fue la Mark I. Y en eso consiste la actividad. Yo traigo ahí una presentación, entonces vamos a tratar de ir, digamos, acompañando lo que ustedes la lectura que deberán realizar para poder hacer el ensayo correspondiente, y pues lo vamos a reforzar con la presentación. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces ahí ya están viendo la presentación. Listo. Profe, Entonces vamos a alguien me mirar. está sacando de clase. No lo pueden sacar porque el único que tiene esa opción es solo yo. ¿Sí? Ahí están las opciones de la reunión que solamente yo puedo omitir en la sala de espera. Entonces ahí no, nadie puede estar sacando a nadie. ¿Listo? Bueno, profe. Profe, ¿se trabaja lo demás que hacen en PowerPoint? Por eso le estoy diciendo, si lo quieren hacer en PowerPoint, se lo recibo. Si lo quieren hacer en Prezi, lo hacen en Prezi. Si lo quieren hacer a mano, lo hacen a mano. ¿Sí? Yo sé que pues todos no tenemos las mismas condiciones, pero pues los que puedan optar y se les facilite, realícenlo. Que ahí aparece quitar de la reunión. Muestre opciones de la reunión. Déjenme reviso otra vez entonces. Personas, no solo yo. Permitir los doctores o llamadas. Anunciar cuando los doctores se unen o se van. Quienes pueden presentar. Entonces, permitir reacciones. A ver, me informan si todavía les parece la opción. ¿Si les aparece todavía la opción? No. Bueno. Listo. Entonces, la primera máquina que vamos a hablar fue el Abaco. Se dice que fue, digamos, el primer dispositivo que fue elaborado específicamente para realizar operaciones aritméticas. ¿Cómo se realizan operaciones aritméticas con este dispositivo? Pues ustedes ven que hay unas peloticas que en sí son las circunferencias que yo las puedo desplazar sobre un eje. Vamos a mirar
un pequeño videito donde solamente vamos a mirar cómo se realiza la suma para que vean que cómo de forma fácil con este dispositivo se pueden realizar operaciones. ¿Mm? Pero un momentico para poderlo. Mostrar si me da la opción ya, ahora sí, muestre, sí. Uy, espérese, que me da la opción. Alejandra, apaga la cámara. Recuerde que lo que tenemos aquí queda grabado, entonces por favor. Apaga la cámara. Entonces, ahora muestre. Vamos a ver, solamente vamos a ver cómo se realiza la suma, ¿listo? Empecemos. A continuación voy a explicar cómo se realiza una suma compuesta por dos dígitos conllevadas. La suma que vamos a llevar a cabo es 38 más 17. En primer lugar representamos el número 38. Por lo tanto, en el ábaco situamos 3 decenas, 1, 2 y 3, y 8 unidades, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En segundo lugar, descomponemos también el número 17, una decena y 7 unidades, 1, 2. Al completar la fila de las unidades, que son 10 unidades, formamos una decena y seguimos hasta la cifra 7, 3, 4, 5, 6 y 7, por lo que el resultado final es 55. Listo. ¿Sí quedó entendida cómo se realiza la suma con el ábaco? ¿Sí quedó claro cómo se hacía la suma con el ábaco? ¿Me escuchan? Listo. Ya ahí otra vez les di las opciones de audio para que quede más fácil. Sí, señor, profe. Listo, sí, Sí, porque señor, aquí, profe. que así me aparecen en el chat. Listo, entonces, este fue el primer dispositivo. Si ustedes ven, pues entonces cada eje pues está enfocado. El primero a unidades, el otro a decenas, el otro a centenas, después el otro unidades de 1000, después el otro unidades de 10.000, el otro unidades de 100.000, después unidades de millón, después de 10 millones, de 100 millones, de 1000 millones y así consecutivamente, y así podían hacer operaciones pues un poco con mayor, digamos, cantidad de dígitos. Entonces ese fue el primer dispositivo que se elaboró. Después, en Europa, en el siglo XVII, el desarrollo de la astronomía y la navegación planteaban las necesidades de unidades de cálculo más complejas. ¿Sí? Profe, Señora. qué pena interrumpirlo, profe, es que acaba de llegar. Mi hermana me dijo que habían revisado uniformes. ¿Será que le puedo prender la cámara para que me revise?
No, tranquila, ¿Mío? María Paula, eso lo miramos la otra clase. Hoy fue como para decirles, por favor, que todos estén pendientes, digamos, de cómo se arreglan, ¿sí? Y pues ya lo miramos la próxima clase porque hubieron varios que no la quisieron prender. Supongo que era porque no estaban bien arreglados. Pero la próxima clase espero que estén en mejores condiciones, es decir, que estén bien con su uniforme. ¿Listo, María Paula? Bueno, profe, gracias. Listo, bueno, entonces, seguidamente, entonces, con la necesidad de tener unidades de computación un poco más complejas, porque si ustedes se dan cuenta, pues, una cosa es sumar 5 más 6, pero otra cosa es sumar 0,0.03 más 0,01. Esto, no se le olvide apagar los micrófonos. Pues, seguidamente, en 1617, el matemático John Napier descubre lo que son los logaritmos. Los logaritmos son un tipo de unidades que permiten interpretar mejor unidades muy grandes e interpretar mejor unidades muy pequeñas. Frío en los brazos. Entonces, digamos, el número 1000, si yo lo represento en escala logarítmica, yo lo puedo representar con el número 3. Entonces, tengo una unidad que es muy grande y la puedo representar con algo que entre comillas es pequeño. Entonces, esas transformaciones que se le pueden dar a los números, pues facilitó pensar los cálculos de otra forma. Y eso pues ayudó también a que en el año 1621 se generara la regla de cálculo. Antes no existían las calculadoras, entonces si en algún momento de pronto logran preguntarle a sus abuelitos que cómo ellos hacían operaciones más complejas, pues ellos les van a decir que a ellos les enseñaron a manejar la regla de cálculo. A partir de este dispositivo, pues podían hacer operaciones más complejas y con mayor precisión. Continuando la historia, en 1639 Pascal crea una máquina capaz de sumar que él la llamó la Pascalina, que usaba pues engranajes de ruedas dentadas. Estos engranajes de ruedas dentadas pues son parecidos de pronto a los piñones. Si uno lo tratara de visualizar, ahí se ve la imagen, ahí se ven las ruedas dentadas. Se consideró que fue la segunda máquina mecánica de la historia después de la W. Shift Card. Vamos a mirar un pequeño videito en qué consistía esta máquina pascalina. ¿Listo? En el año 1639, la familia Pascal se muda a Rouen y con 19 años, Blaise comienza a trabajar por primera vez como inventor. Para ayudar a su padre en su trabajo de empleado de la oficina de impuestos, construye una máquina de calcular. La Pascaline era una máquina de calcular mecánica con la que podían realizarse sumas y restas. Estaba construida con 10 cilindros que se movían mediante ruedas dentadas. Cada uno de ellos reunía 2 series de números. Con ayuda de una especie de aguja se podían ajustar los números en los cilindros. Por lo tanto, si se quería calcular 5 más 7, se ajustaba 5 y se seguía girando 7 posiciones. Si el cilindro seguía rodando hasta el 9, una pieza en forma de U tomaba el cilindro de decenas adyacente y lo giraba a una posición. Ahora solo restaba leer el resultado. 12. Durante 10 años, Pascal trabaja en el perfeccionamiento de su invención. También intenta vender la máquina, pero ninguno de los 50 ejemplares producidos funciona de manera confiable. A finales de la Guerra de los 30 años, no era posible fabricar ruedas dentadas con la precisión requerida. Esto hacía que los componentes de esta compleja máquina se trabaran constantemente, lo que obligaba a menudo a desarmarla completamente para repararla. El comienzo del fin del éxito comercial para Pascal. Bueno, entonces ahí ya pudieron ver, digamos, este dispositivo que era
estrictamente mecánico, donde la persona tenía que mover ahí la perillita para cuadrar qué número quería operar con otro número. Digamos, estos desarrollos mecánicos, pues ya se dieron cuenta, digamos, que pues si cualquier, digamos, había diferencia entre el eje del piñón y alguna de las de los dientes que hacían mover, pues automáticamente ya se dañaba. Entonces, por eso de pronto no tuvo, digamos, el impacto que se pensó inicialmente. Después, en 1673, Leibniz creó una máquina capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir, llamada la calculadora universal. Usaba engranajes de ruedas dentadas de precisión. Entonces, ahí está la imagen. Si ustedes ven, pues tiene el mismo principio que la pascalina, es un arreglo mecánico, donde pues uno tenía que hacer mover unas ruedas y unas perillas para poder hacer operaciones. Sin embargo, pues ya esta pues permitió realizar diferentes tipos de operaciones. Seguidamente, Charles Babbage diseñó la máquina de diferencias en el año 1821, aunque no la concluyó debido a su tamaño. Posteriormente se diseñó la máquina analítica, pero tampoco fue concluida. Era una máquina de propósito general que podía resolver cualquier problema de forma automática con ayuda de un programa que se introdujera con la ayuda de tarjetas, como en los telares de Jaguar. Entonces ahí está el dibujo de la máquina. Me confirman si así también pueden ver la presentación. Me queda más fácil así. Sí, profesor. Sí, Listo. profe. Si es que me queda más fácil así para que no deslizar. Bueno, entonces ustedes ven ahí el sistema es una tarjeta perforada, es decir, que tenía huequitos y ayudaba a facilitar el proceso de cálculo. Todo lo que hemos hablado en estos momentos han sido dispositivos mecánicos. Aquí no hay nada de electrónica, porque cuando la electrónica no existía, ¿sí? Solamente consistía la parte de los dispositivos mecánicos, como tornillos, ruedas, piñones, tornillos. Entonces, a partir de esos elementos fue que construyeron estas máquinas, tubos. Después, Adam Augustus Byron, entre lo que fue el año 1815 a 1852, fue la primera mujer programadora. Se interesó por el modo de programar la máquina analítica. ¿Sí? Entonces, ahí ya apareció otro concepto, es decir, ahí se fueron, digamos, las bases de empezar a decir, oiga, cómo pensar desde el punto de vista de que una máquina sea la que realice las operaciones de forma automática. Entonces, digamos, ella fue una de las consideradas las primeras. Y pues, ¿qué se podría visualizar aquí? Que de una otra forma, digamos, las mujeres también, pues, dentro de la historia han generado, digamos, o han marcado pautas. Y en este caso, pues, se considera como, digamos, la primera mujer programadora. Dice que le propuso en 1843 a Babbage crear un programa para analítica que calculase los números de Bernoulli. Se dice que en su honor se le ha dado el nombre a Ada a uno de los actuales lenguajes de programación. En 1890, Joyerí consiguió realizar con su máquina censadora el censo de Estados Unidos. Usaba tarjetas perforadas para introducir los datos. Joyerí fundó junto a T. Watson una compañía para rentabilizar su máquina, de la que saldría posteriormente la empresa IBM, que es una de las grandes empresas a nivel mundial que desarrolla procesadores Todavía parece para que computadoras. Señora, profesor, señora, sacar una niña y todavía aparece para quitar para clase. por eso, pero es que el problema es que les deshabilito y les queda deshabilitado muchas cosas. Por favor, eviten realizar eso porque eso es decir, se complica el desarrollo de la clase porque les quito varios permisos, pero entonces empiezan a entrar comentarios y no me dejan avanzar. Entonces, por favor, pendientes de su
Esto, ¿todavía les aparece la opción o ya les desapareció? Ya no aparece. Ya no Listo, aparece. No aparece. listo. Listo. Entonces, esta fue la máquina que desarrollaron para hacer censo. Esta máquina también es una máquina netamente mecánica. Después, en el año 1937, Stevie creó una sumadora binaria llamada Model. En 1939 la amplió construyendo la Complex Calculator. Con esta última consiguió establecer comunicación a distancia entre dos máquinas, utilizó relés telefónicos. La calculadora fue la primera calculadora binaria hacia operaciones enfocadas de números complejos. ¿Qué significa una máquina o computadora que realiza operaciones binarias? Pues que realiza operaciones sobre unos y ceros. ¿Sí? Existe una forma de que, digamos, el número 5 yo lo pueda representar solamente con unos y ceros. Y esa notación son los números binarios, que son los números que se utilizan en la actualidad en Sí, las profe, máquinas. nosotros los vimos en matemáticas. Ah, bueno, listo. Entonces, esos números binarios que ustedes vieron en matemáticas, pues son los que operan las computadoras. Entonces, esto fue, digamos, uno de los primeros que concibió hacer operaciones, pero entonces ya sobre esa máquina binaria. Si ustedes ven por qué utilizar los números binarios, pues o el desarrollo de la electrónica, pues mucha de ella es basada en estados, es decir, en estados lógicos que es encendido y apagado. Entonces, basado en esos estados lógicos, pues esos ascendidos, esos apagados, pues yo puedo decir, oiga, bueno, o un nivel alto y un nivel bajo. Entonces, un nivel alto yo puedo decir que es un 1 y un nivel bajo puedo decir que es un 0. Entonces, con esos niveles altos y bajos, pues la máquina los opera. Pero desde el punto de vista ya visualizando desde la electrónica, pues se le facilitaba a partir de esos niveles altos y bajos hacer esas operaciones matemáticas, señor. Profe, también era un sistema de computación en un sistema de numeración en el que los números son representados utilizando únicamente las cifras de 0 y 1. Sí, solamente representa cualquier cosa se representa por unos y ceros, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista numérico, pues hay una forma de poder hacer la conversión. Digamos que si yo quiero expresar el número 2 en binario es equivalente a tener 1 y 0. Y eso se hace de forma sencilla haciendo divisiones consecutivas y relacionando el divisor con el residuo. Pero pues eso lo veremos en un grado superior, digamos, para mirar más su uso y cómo se pueden operar. Pero en estos momentos, entonces, todas las máquinas ya empezaron a visualizar la importancia de hacer las operaciones utilizando esos estados lógicos. Si ustedes vieron aquí, ya dije que acopló los relés telefónicos. Ahí está el dibujo del modelo. Después ya se habla que en 1937 Hayken inició la construcción del Mark I, que se completó en... Profe, Señora, es que no se está viendo la pantalla. ¿no? Espera a ver qué pasó. Profe, Señora, una cosita, profe, lo que pasa es que si yo voy a hacer la presentación en Prezi, Prezi apenas me va a aparecer con 6 circulitos. ¿Cómo hago para meterle más para que me quepa toda la información? pues ahí bájale el tamaño de la letra, ¿sí? Sin embargo, ahí créele subtópicos también, ¿sí? Usted sabe que hay unos tópicos, pero ustedes pueden crear más subtópicos, en el caso que ya no le restrinja la creación de más tópicos.
Bueno, Profe, señora, perdón, profe, estoy en Prezi, yo no sé cómo guardar el trabajo que hice. no, él lo va guardando automáticamente, ¿sí? Es decir, el servicio en la nube, ahorita, digamos, finalizando, les voy a mostrar, regálenme en unos minutos, a ver, por ahí faltando 5 les muestro. Entonces, en 1967, Haiken inició la construcción del Mar 1 y esto finalmente se completó en 1944. Las operaciones internas las realizaban con relés y los contadores aritméticos eran de naturaleza mecánica. Usaba una cinta perforada para su programación. Se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial y esto inspiró las ideas de Babbage. Entonces, si ustedes ven esta máquina, ya empezó a tener componentes electrónicos y a tener componentes mecánicos. Pero los componentes electrónicos que había en esa época no es como los que vemos nosotros ahorita, que era electrónica de semiconductores. Cuando eso se tenía eran otros conceptos, los tubos de vacío, y en este caso el uso de relés, que eran sistemas de enganche y desenganche, que, que permitían suministrar energía o quitar energía. Entonces, ahí está, digamos, la imagen. Si ustedes ven, el tamaño era grandísimo y el nivel, digamos, de desarrollo de procesamiento era poco, pero pues en esa época no existía nada, pues era el boom. Listo, entonces aquí ya se habla, digamos, que en el 39 Atanov y Berry construyan la ABC, que utilizaba las válvulas de vacío y funcionaba internamente un sistema binario. Su objetivo era resolver sistemas de ecuaciones lineales. Se patentó con la primera computadora digital. Entonces, esta introducción de estas válvulas de vacío, entonces se empezó a mostrar las luces sobre lo que era el primer sistema que tenía la parte electrónica. Esos tubos de vacío, digamos, algo muy similar lo podían de pronto ustedes encontrar en los televisores de sus abuelitos. ¿Sí? Esos televisores que parecían una nevera, que eran grandes, pesados. Ahí internamente algunos tienen algunas válvulas de vacío. Entonces, esta es la máquina a veces, si ustedes vieron el tamaño, pues automáticamente empezó a disminuirse. Y después, en lo que fue entre el año 1943 y 1945, ya ahorita te respondo, apareció la Electric Numeric Integrator and Calculator, que fue la conocida como la ENIAC, que se dice que fue la primera computadora electrónica de propósito general totalmente operativa. Trabajaba en sistema decimal, tenía grandes dimensiones y utilizaba válvulas de vacío e interruptores. Entonces, aquí está, digamos, la primera máquina que considera electrónica de propósito general. Listo. ¿Preguntas? No, profe. Profe, Señora. te envía a la clase para ver todo lo que hay que hacer. Esto mire, entonces ahí está la guía. Entonces, en la guía, pues, que se realiza un barrido de la historia de la informática. Ahí está, digamos, el marco teórico para realizar, pues hay muchas partes de lo que yo les he hablado aquí en la presentación. Y termina con la ¿Usted parte sabe cómo buscar fondos para PowerPoint para los trabajos? ya le colaboro con esas preguntitas Profe. puntuales. Entonces, mire, entonces termina con la parte de ENIAC, ¿sí? Ahí habla sobre la máquina y después habla sobre la máquina MAR 1. Profesor, Señor. entonces, ¿cuándo se creó la calculadora que hoy en día estamos utilizando? La calculadora que hoy en día estamos utilizando, es decir, la electrónica empezó en el año 1960 y algo con el desarrollo de los transistores. Pero los transistores, pues, después fueron siendo incorporados a menor escala. Entonces, dentro de menor escala yo podía meter más transistores. Cuando digo menor escala es unidades 1000 o 1.000.000 de veces más pequeñas que un milímetro. Entonces, dentro de los circuitos integrados lograron hacer conexiones de muchísimos de ellos y pues lograron construir los que eran los procesadores actuales.
¿sí? Pero eso va cambiando. Haga cuenta que pues se habla que cada cierto tiempo se logran incluir el doble de transistores dentro de un tamaño específico de oblea de silicio, y eso permite pues que los niveles de procesamiento se incrementen. Digamos, el boom que ustedes están viendo ahorita, aquí en Colombia lo empezamos, digamos, a ver entre los años 90 hacia arriba, ¿sí? Pero cuando eso, pues las calculadoras eran entre comillas, grandecitas y no podían hacer todas las operaciones. Por eso usted compra una calculadora y ella le grafica y le puede realizar una cantidad de operaciones y no existen demoras, ¿sí? ¿Por qué les digo que en Colombia? Porque pues muchos de los desarrollos que hay en el mundo, pues se demora un tiempo en migrarse a otros países. Ahorita no es, digamos, esas demoras no es tan grande, pero antes sí era muy marcada, ¿sí? Digamos, cuando yo estaba en la escuela, cuando ustedes empezaron a aparecer, digamos, aquí, pues, bueno, yo desde el Socorro, las primeras computadores, pero eran computadores grandísimos y eran relentos, y uno y lo utilizaba era para hacer cositas de juego, cosas muy básicas, ¿sí? Por ahí, digamos, ya en el 2000, ya empezó, digamos, a estas herramientas de Office y todo eso a ganar fuerza y empezaron a disminuirse un poquito el tamaño de los computadores. Después aparecieron los portátiles, es decir, ustedes todavía no habían ni nacido, empezaron a aparecer los primeros portátiles. También empezó a hablarse de estos dispositivos móviles, los celulares, pero pues los celulares solamente inicialmente permitían hacer llamadas, enviar mensajes y eran unas panelas grandes. Entonces, digamos, el desarrollo grande lo han podido vivir ustedes, que ha habido, digamos, a mí sí me ha tocado vivir un poquito más de historia y de limitaciones. Digamos, ahorita lo que usted puede utilizar es con grandes prestaciones. ¿Quiere regálenme un segundo? Vamos a mirar, digamos, lo de Prezi, para que los chicos que tienen pronto hay alguna duda. Sí, profe. Listo. Entonces, ustedes ven que aquí hay unos tópicos, pero ustedes también ustedes pueden aquí tener tópicos, pero también pueden agregar subtópicos, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿Sí? ¿cómo se Entonces cambia ya, la imagen del fondo? los fondos, pues ahí sí el inicio cuando hay los temas, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. Sí, cuadren ahí con los temas. Por ahí al inicio y usted le dice qué tema es el que quieren. Profe, ¿se pueden pegar fotos? Sí, claro, pero las fotos que sean armadas de usted, ¿no? Es decir, no que sea un copia ahí del documento, porque ahí sí la tarea no se demora nada haciéndola. No, el objetivo es que ustedes mismos, por eso les digo, Profe, la actividad es hacer un ensayo. Si ustedes el ensayo me lo quieren presentar sobre Prezi, pues se sobreentiende que ustedes fueron los que escribieron, y si le quieren meter imágenes, pues le acoplan las imágenes a lo que quieren presentar, ¿sí? Bueno, eso era una pregunta que había. La otra pregunta que había era de Profe, PowerPoint. esas presentaciones se pueden hacer
cualquier aplicación. El objetivo de la actividad es hacer un ensayo, que si lo quieren, que el ensayo que se visualice en PowerPoint o en Prezi, pues yo les digo que pues para mí no hay ningún inconveniente. Entonces, aquí para la otra pregunta que me han hecho en PowerPoint, entonces aquí en la parte de los diseños, ahí le muestra diferentes tipos de diseño. Pero pues ustedes también pueden insertar imágenes. Profe, ¿será que pueden pasar las diapositivas rápido? ¿Cuáles diapositivas? Las de las máquinas. Esa la terminamos la próxima clase. Ustedes ven, todavía no falta diapositivas, solamente que la actividad, la primera parte va ahí hasta ENIAC. ¿Sí? Mire, entonces ustedes tienen la imagen, la cargaron y ustedes la pueden enviar al fondo. ¿Sí? Y ahí trabajan con la imagen, pero de fondo. Para la persona que me preguntó que cómo. Y ustedes ya pues trabajan aquí. En caso que le quieran incluir un fondo. Sí, para la persona que me preguntó que si quería meter imágenes de fondo, entonces así lo pueden realizar. Gracias, profe. Carga la imagen, usted le da clic derecho y le dice enviar al fondo. Y ahí pues usted ya puede trabajar y la imagen queda de fondo. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, ¿qué otras preguntas hay? Profe, toca hacerlo de las máquinas. Las diapositivas que sí nos acaba de mostrar. Las diapositivas se las termina de pasar la próxima clase cuando termine de hacer la presentación, porque hay, decir, esto es una parte y después viene la otra parte de la historia. Entonces, cuando concluya ahí la otra parte de la historia, pues se las Profe, paso. entonces, ¿qué vamos haciendo? Pues lo que ustedes van buscando por su propia cuenta y ahí tienen el material para que lo lean y vayan haciendo el ensayo, porque el ensayo depende de sus propias palabras. Entonces ahí ya, Profe, decir, la actividad. Parten del documento, cuando yo les dé la presentación, pues de ahí pueden tomar imágenes, ¿sí? Pero parten del documento que les voy a subir en PDF. El que lo quiera hacer a mano o lo quiera hacer en Word, para mí no va a haber problema. ¿Listo? profe, entonces hacemos de una vez la presentación de las calculadoras. Como tal de las calculadoras, no. Hagan cuéntense que aquí lo que estamos viendo es una evolución de las máquinas. Sí, después vamos a mirar, digamos, los computadores, pero evolución de las calculadoras. Es decir, hagan cuenta que la calculadora es como si fuera una unidad de cómputo, para que no se vayan a confundir. Es decir, lo que vamos a ver es como la evolución de los computadores desde el punto de vista de inicio, pero que antes se hablaba era de máquinas que hacían operaciones aritméticas. Profe, Señora. ¿usted sube el video hoy? Pues yo lo comparto y si la persona que me hace el favor de subir al canal de YouTube puede hacerlo hoy mismo, de una vez. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Y el ensayo.